los 31 capítulos. Creo que hay una lectura muy interesante del libro de Proverbios, que nos orienta, que nos anima, que nos guía a una vida victoriosa. Así se titula la reflexión que quiero compartir brevemente en esta hora, para después pasar a compartir la cena del Señor. Una vida victoriosa. Cuando uno entra en el libro de los Proverbios, la verdad es que entra a una biblioteca profunda del buen vivir. Una biblioteca escrita por un hombre, Salomón, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo escribe desde la perspectiva de la sabiduría. No se olvide que Salomón, cuando Dios le conversa con él y le dice: pídele lo que quieras para ejecutar tu reinado, tu reino, Salomón le pide sabiduría, inteligencia, capacidad para poder gobernar un pueblo. No pidió riquezas, no pidió nada material, sino que pidió este principio de vida tan importante como es la sabiduría. Y quiero invitarles en el Proverbio capítulo 3, uno podría predicar de todo el libro de Proverbios. El hermano Jara días atrás nos habló del temor de Jehová, que aparece en el libro de Proverbios. En el capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y así usted puede seguir deleitándose en esta biblioteca divina, preciosa. Fíjese que hoy día, si usted va a las librerías seculares, cristianas, las librerías están llenas de libros, obvio, ¿cierto? Llenos de libros que nos ofrecen una serie de claves para ser felices. Nos ofrecen una serie de principios para cómo tener éxito, para ser victoriosos en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo creo que si uno es lector, le gusta leer, valora el intento de estos autores, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Dios es suficiente para guiarnos a vivir una vida victoriosa. La clave está en que nosotros nos acerquemos a ella de una manera, como decía el pastor Quesada días atrás, de manera reflexiva. No tengo que acercarme a ella con otro espíritu que no sea el reflexionar. Pero también tengo que acercarme a ella con un espíritu de obediencia, de someterme a lo que ella me dice. Entonces, quiero decir solamente tres cosas. Guardando la palabra de Dios, practicando los valores cristianos y confiando en la dirección de Dios. Esos son los tres puntos que quiero compartir brevemente. El Salmo 1 que leíamos delante, ¿no es cierto?, nos dice que bienaventurado el hombre, el ser humano, bienaventurado el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo creo que este es uno de los principios fundamentales para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. La meditación, la reflexión en la palabra del Señor.
Porque lo que usted va a oír hoy día de este mensaje y de todos los mensajes capta un porcentaje mínimo. A veces nos damos el trabajo de escribir el mensaje en el boletín para que usted lo lleve. Mi suegra usa mucho el boletín porque ella, como va a una misión, usa, digamos, las reflexiones que allí colocamos. Pero mire, lo importante, hermanos, nada reemplaza la reflexión personal. Lo que usted descubre al leer la palabra de manera reflexiva. Cómo la palabra del Señor nos habla. Nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, pero Él nos habla por medio de la palabra. Entonces se produce una relación vertical preciosa con Dios. Yo creo que hoy día, más que nunca, debemos dejar que Dios nos hable, nos ministre, nos oriente. Entonces la clave está en que debemos estudiarla reflexivamente y vivirla. En primer lugar, guardando la palabra de Dios. El salmista se había preguntado en el Salmo 119, se había preguntado lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, pero el Salmo 105 decía que 119, 105 dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. El versículo 130 dice que la exposición de tus palabras alumbra. Entonces el salmista se había preguntado: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo se responde: con sabiduría. Qué interesante que cuando uno se hace una pregunta se puede responder, pero con sabiduría, con sentido. Y él dice: por guardar su palabra. Más adelante el salmista expresa una gran verdad. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué objetivo? Dice él: para no pecar contra ti. Entonces nosotros tenemos, hermanos, la mejor biblioteca. Tú la tienes en tu casa, la tienes en un libro, como es la Biblia, la tienes en tu computadora, la tienes en tu celular. Lo importante es echar mano a ella. Entonces no debemos olvidarnos de las orientaciones que la palabra del Señor nos da. No debemos olvidarnos que esta es una palabra que nos revela el carácter, el amor, la misericordia de Dios, pero también nos revela la necesidad de depender absolutamente del Señor. No olvidarse, dice aquí, no olvidarse. Vamos al Proverbio 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Muchas veces la palabra del Señor está olvidada, pero está olvidada, como el caso, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, que por irse en pos de otros dioses, por irse en pos del paganismo, la palabra de Dios estaba escondida en el templo. Cuando se redescubre la palabra de Dios y es leída, viene la reforma en la vida del rey y viene la reforma para el pueblo. ¿Qué es lo que pasó con Lutero? Cuando Lutero descubrió las verdades bíblicas, él pudo formular 95 tesis que trastornaron, que cambiaron el rumbo del cristianismo, que se había ido en pos, en un ala equivocada. Entonces, hermanos, cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, cuando dice: no olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, significa que yo tengo que ejercitar la memoria. ¿Cuántos textos están grabados en tu mente? ¿Cuántos textos están guardados allí en tu interior que pronto aparecen cuando estamos en alguna dificultad, cuando tenemos que tomar alguna decisión? Esos textos aparecen y nos llevan a poder, bajo la dirección del Espíritu Santo, a tomar una buena decisión en nuestra vida. Ejercitar la memoria. ¿Alguien me puede hacer un texto de memoria? Que lo tiene grabado usted en su corazón y que le impactó cuando lo leyó y se lo aprendió. Hagamos ese ejercicio. A ver, hermano. Todo.
todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermana Iris. Vosotros serviréis a Jehová, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda la enfermedad de medio de ti. Deuteronomio 23:25. ¿Ven? Echemos mano a la memoria. El pueblo arriba, textos de memoria. Muy bien. Jehová es tu pastor. Usted sabe que eso está prohibido porque es el que todos lo sabemos. Ejercitando la memoria. Ejercitando la memoria. Qué lindo es cuando uno está frente a una situación y viene la palabra del Señor. El pastor Río en la oración echaba mano a la palabra de Dios cuando dijo: aunque ande en sombra y muerte, no temeré mal alguno. Qué importante, hermano, ejercitar la memoria. Fíjense que la memoria, sobre todo cuando ya vamos entrando en edad, va entrando en conflicto. Pero lo que usted aprende, lo que usted memoriza, lo que usted tiene aquí de la palabra de Dios, no se olvida. Pero también dice atarlas, dice átalas a tu cuello, atarlas en las paredes de nuestro corazón. En segundo lugar, la importancia en este caminar es practicar los valores cristianos. Hoy día nosotros vivimos en tiempos difíciles, donde es difícil practicar los valores cristianos, donde pareciera que para el mundo los valores cristianos pasaron de moda, no tienen sentido. Pero no se olvide que la palabra de Dios dice de sí misma que el cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, la palabra, los principios, los valores del reino, los valores escritos aquí, no han pasado de moda. El mundo ha evolucionado de manera equivocada. Y yo estoy preocupado por las mujeres. Porque las mujeres han ido por el mundo equivocado, me refiero en cuanto... Si usted hace un análisis, por ejemplo, del Festival de Viña, la persona más grosera en el humor no fueron los hombres, fue una dama, una mujer. ¿Ya? Y cuando alguien dice, no, está equivocado, se ha perdido el sentido, bueno, naturalmente la sociedad lo pone a un lado. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos que aprender a practicar los valores del reino porque son los valores que trascienden. Practicar la misericordia en las relaciones con los demás. Es importante cómo nos relacionamos, es importante cómo vivimos, es importante cómo actuamos, es importante cómo reaccionamos. Ayer veíamos en el retiro, ¿somos creativos o somos reactivos? Creación frente a una situación, somos creativos, hay una creación o hay una reacción. Normalmente nosotros somos reactivos y nuestras reacciones normalmente son producto de alguna situación que provoca un enojo en nosotros. Entonces, no debemos practicar la misericordia en las relaciones con los demás. Y debemos vivir el Evangelio como Jesucristo lo establece en Mateo 7:12. ¿Qué dice Mateo 7:12? Lo que se denomina la regla de oro. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y para mí ahí está el principio de vida, ahí está el principio de piedad. Pero también Pablo ve la otra cara de la medalla en 2 Corintios 12:15, cuando él dice que yo debo invertir mi vida en los demás. Y este principio de invertir la vida en nosotros, de parte nuestra, emana de Dios, porque Dios invirtió su vida, la vida de su Hijo, en nosotros. Él invierte la sangre, el cuerpo de Cristo en nosotros, para redimirnos, para restaurarnos, para darnos vida. Por eso dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida por medio de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. Entonces, invertir nuestra vida en los demás
Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré de lo mío, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Aprendamos a invertir en los demás. Aprendamos a invertir tiempo en los demás. Aprendamos a oírnos. Aprendamos a ministrarnos. Aprendamos a apoyarnos. Preocupémonos del que no está. Preocupémonos del que está sufriendo. Porque la regla de oro dice que si yo apoyo, bendigo, el día de mañana recibiré también. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros. Invertir mi vida a los demás. Segundo lugar, comunicar la verdad siempre, en toda circunstancia. Hay una verdad, hermanos, que está en la palabra del Señor y que nosotros no la podemos esconder. Hay un cántico que aprendimos hace muchos años. Dice, esta es mi pequeña luz. Yo la haré brillar. No la esconderé jamás. Yo la haré brillar. ¿Qué está basado en eso? Cuando el Señor dice que no se enciende una luz y se mete debajo de un cajón, sino que se enciende para que guíe, para que oriente. Entonces debemos comunicar la verdad en toda circunstancia y debemos hacerlo con urgencia, pero también con doctrina. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando uno practica los valores cristianos, se preocupa de aquellos que no lo tienen y lo comunica con urgencia, pero también con doctrina, con sentido. Y en tercer lugar, debemos confiar en la dirección de Dios. Reconociendo de que Dios en primer lugar es soberano. No podemos desconocer la soberanía de Dios, pero tampoco podemos cuestionar la soberanía de Dios. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios? El por qué Dios. Vemos en estos textos de aquí, de Proverbios 3, un consejo para vencer el pecado del orgullo tan arraigado en nuestros corazones. Aquí hay un excelente paralelismo. En primer lugar dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Y si tú confías en Jehová de todo tu corazón, por lo tanto dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Si confías en Dios, descansa en Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. En segundo lugar, reconócelo en todos tus caminos. Muchas veces nosotros hay áreas de nuestra vida que no le permitimos a Dios que Él actúe. No dejamos que Dios actúe. ¿Sabe cuál es una de las áreas en las cuales no dejamos que Dios actúe y actúa mi yo, mi orgullo? Dice el versículo 9 de Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las cosas que nosotros no somos fieles a Dios es con la entrega de lo que a Dios le corresponde. Y ahí hablamos de un tema de mayordomía. Y a veces nuestra mayordomía, hermanos, está alejada de la mayordomía divina. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál será el resultado de esto? Dice, y Él enderezará tus sendas. Y Él enderezará tu caminar. Ahí en el boletín estaba el texto de Jeremías 6:16. Preguntarles,
Preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que siempre lo original es lo correcto. No lo alternativo, porque lo alternativo sale más caro. ¿Sí o no los que compran repuestos para los autos? ¿Sale más caro el alternativo al final o no, mi estimado mecánico, ingeniero mecánico? Suele pasar. Suele pasar, ingeniero. Suele pasar, ¿no? Claro que suele pasar. Claro, me ahorro los pesos. Pues después tengo que pagarle 2 veces mecánico. Y los mecánicos son careros. Usurero, no. ¿Ya? Tiene que pagarle 2 veces al mecánico y tiene que comprar el repuesto original. Entonces, hermanos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio, en tercer lugar, no seas sabio en tu propia opinión. Al contrario, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no hacemos buen uso de la inteligencia que Dios nos ha dado. Vivimos en una sociedad que no hace buen uso de la inteligencia. Porque si nosotros hacemos un paralelismo, podemos decir, bueno, el hombre a través de la ciencia descubrió la penicilina. Buen uso. Pero por otro lado, creó la bomba. No sé cuál es la última bomba, la más. Yo me quedé en el pasado, me quedé en la bomba atómica. Parece que ya no existe la bomba atómica, ¿cierto? Existe una bomba, algo más, la de neutrones, ¿cierto? Entonces el hombre ha creado grandes sistemas, pero ha fallado en la educación. Y así podríamos hacer un paralelismo, pero no es el minuto. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y aquí llegamos al segundo punto de este tercer punto. Usar adecuadamente la inteligencia, vivir con sabiduría, vivir con ciencia. Hay un llamado urgente entonces a vivir y a caminar con sabiduría, con gracia delante de Dios. Porque no se olvide que nosotros, usted y yo, somos los modelos de Dios en la tierra. Usted sabe que una modelo que camina por la pasarela tiene que caminar de cierta manera, ¿cierto? Tiene que tener un cierto movimiento. Lo mismo los modelos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos llamarían a modelar ropa, ¿cierto? Pero ¿qué importa eso? Nosotros estamos modelando a Jesucristo. Y para modelar a Jesucristo tengo que tener a Cristo en mi corazón y modelar el carácter, el amor, la misericordia, la bondad de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, hay un llamado urgente a vivir y a caminar con sabiduría porque estamos modelando a Cristo. Pablo en Efesios 5, 15 al 16 dice: mirad pues cómo andéis, cómo camináis. Y él agrega algo: no como necios. Porque el necio, ¿qué dice? ¿Qué dice el salmista del necio? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad donde no reconoce a Dios. Y como no reconoce a Dios, no tiene los principios y los valores de Dios. Por eso vivimos en un mundo estresado. Si usted pasa a llevar a alguien en la calle, ¿cómo reacciona la persona? ¿Cómo reaccionamos nosotros? El otro día yo iba a una reunión de pastores. ¿Venimos a los pastores? ¿Venimos? Iba a la reunión de pastores a Padre de las Casas, no, a la asociación, perdón. Y me fui por el camino nuevo, por el puente nuevo. Y vi un poco de nuevo a la izquierda, ¿cierto? Y ahí uno no puede girar a la izquierda, hay un lugar donde no puede girar, no tiene que girar. Pero había un auto que estaba parado ahí
con el intermitente encendido para doblar. Y venía una cantidad de autos, yo dije, este no va a doblar nunca. Y cuando me acerco al auto, era un pastor. Y le toco la bocina con cariño. Con cariño le toco la bocina. ¿Y sabe lo que el pastor dijo? Hizo así. ¿Qué habrá agregado a ese gesto? No sé, siguió mal. Pero como yo soy su jefe, llegué allá y le dije, ¿tú crees que estuvo bien lo que hiciste de doblar en lugar donde no debe doblar? Sí, no estuvo bien. ¿Tú crees que está bien la reacción que tuviste? No estuvo bien. Menos mal que no se enojó, porque si se enoja, me habría pegado. Pero era más chico que yo. Un llamado urgente a vivir y a caminar con sabiduría, hermanos. ¿Cuántos profesores hay aquí? Profesores, traten a sus alumnos con sabiduría. Empresarios, traten a sus empleados con sabiduría. Los que son funcionarios, reaccionen ante su jefe con sabiduría. Ore por ellos. Pero ore de manera correcta. Porque una vez mi hermano estaba muy preocupado por algo, le molestaba a su jefe, le dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Un llamado urgente a vivir con sabiduría. Un pequeño chistecito para quebrar su atención, pero esto es muy serio lo que estamos haciendo. Y nosotros somos las personas indicadas para exteriorizar esa sabiduría. Porque ¿qué decíamos delante de la lectura? Que de Jehová proviene. El versículo 6 del capítulo 2. Porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría no se adquiere en ninguna institución humana, se adquiere en la presencia de Dios, en el estudio de la palabra del Señor. Pero como dijimos, en el estudio reflexivo. Entonces, ¿cuál es la razón de este llamado? ¿Cuál es la razón de esta demanda tan urgente que Pablo escribe en Efesios capítulo 5, 15 y 16? Él dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. Pero también, hermanos, el usar adecuadamente la inteligencia y a vivir con sabiduría es un llamado a construir con sabiduría. Yo pensaba delante, mientras reflexionaba sobre el mensaje de ahora, cómo se construyó este templo. Nosotros vemos aquí la comodidad de este lugar. ¿Cómo se construyó? Después de todos los planos que hizo nuestro hermano Royce, no, todavía no estaba. Después de los planos que se hicieron y comenzó la obra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué se construyó primero? El techo. Comenzamos a cavar al corazón de la tierra para de allí colocar piedra sobre piedra y comenzar a edificar este edificio que ha soportado cuántos terremotos. Hermanos amados, siempre en nuestra vida espiritual van a haber terremotos, pero si hemos edificado de manera correcta nuestra vida, nada va a poder minar nuestra fe. Porque, como dice la palabra, nosotros, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, un llamado a construir con sabiduría, como el Señor lo dice en Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera de él dice que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre que ha sido alcanzado por la inteligencia, un hombre que ha sido alcanzado por la sabiduría, que edificó su casa sobre la roca. El inteligente, el sabio, construye su vida sobre la roca, y la roca es Cristo. ¿Qué tipo de constructor es usted? ¿Qué tipo de constructor soy yo? ¿El que edifica sobre la roca? ¿O el que edifica sobre la arena?
Si dejamos, hermanos, que la Biblia sea nuestra brújula en nuestro paso por la tierra, si practicamos las virtudes y los valores cristianos que ella nos plantea, y si nos sometemos con humildad a la soberanía divina, con seguridad, hermanos, lograremos alcanzar los secretos para llegar a la meta por la cual hemos sido redimidos, a vivir con sabiduría. Esto nos llevará a una vida victoriosa. Leamos juntos, a ver si lo podemos predicar, Proverbios 3:13. Con esto concluimos nuestro mensaje. Leamos juntos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Padre, gracias por permitirnos abrir esta biblioteca divina y sacar una pequeña perla para nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Ayúdanos a seguir reflexionando sobre ella y ayúdanos, Señor, a practicarla, a vivirla. Porque es la única forma de vivir una vida plena, una vida de gozo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar al pueblo de nuestra iglesia interpretando un himno que nos va a motivar a lo que ahora vamos a vivir. Por primera vez, los chiquillos van a disfrutar de un momento especial de la Cena del Señor. Mientras cantamos el himno, escuchamos el himno del coro, vamos a pedir a los diáconos que pasen aquí adelante, por favor, y el pastor Alfredo Quesada nos va a guiar en la Cena del Señor.